Lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en el mar Caribe, porque el portaaviones Gerald R. Ford, ¿cómo fue que le dijo hoy Maduro? General. El general R. Ford, pero no, es Gerald R. Ford. El mayor y más moderno de la flota estadounidense ya pasó por el estrecho de Gibraltar, esto en el sur de España, en su rumbo al Caribe, según los últimos anuncios hechos por el gobierno de Donald Trump. Lo que buscan, como lo hemos venido contando a lo largo de los días, es redoblar el despliegue militar que hay en el Caribe. Pero de esto lo nuevo es que el Estado Mayor de la Defensa Española informó que una de sus fragatas, la Namancia, escoltó protocolariamente a este portaaviones. ¿Qué se espera que llegue, Silvia? Y lo estamos comentando aquí, más o menos a mediados de mes, hacia el 15 de noviembre, por esos días estaría llegando ya, acuérdese usted, este portaaviones, el más grande, el más avanzado, el más tecnológico, que tiene toda la flota de los Estados Unidos, estaba asignado desde el 7 de octubre de 2023 allí al Mediterráneo, cerca a Israel, cerca a toda esta zona de la Franja de Gaza y todo lo que había estado pasando desde el 7 de octubre de 2023. Hace unas semanas el Pentágono notifica que ha sido trasladado, que han cambiado la ubicación donde va a estar y que emprendía su viaje hacia el Caribe, que es la zona del Comando Sur, una de las zonas que tiene presencia el Comando Sur de los Estados Unidos, y se espera que llegue más o menos hacia mediados de este mes de noviembre, es decir, eso es ya, en unos 9 días más o menos estaría ya allí en aguas del mar Caribe. Esto mientras sigue, por supuesto, la presión de Estados Unidos al régimen venezolano. Hoy, Lucas, hubo un nuevo movimiento de 2 aviones, esta vez 2 B-52, cerca de las costas de Venezuela. Estas aeronaves, Silvia, estuvieron sobrevolando en una ruta similar a la que han seguido los B-1B el pasado 27 de octubre, hace ya algunos días. Pasaron siempre por aguas internacionales entre la isla La Blanquilla y la isla Margarita, estando unas 50 millas más o menos del norte de la ciudad de Caracas. Que esto no es un dato menor, porque se acercan mucho a la capital de Venezuela, allí donde está el Palacio de Miraflores y allí donde, en teoría, permanece Nicolás Maduro. Exactamente. Esto al mismo tiempo que el régimen de Maduro, ya ha venido Maduro hace días hablando, acuérdese que ha habido reportes de medios estadounidenses como el Washington Post que han dicho que Maduro le ha pedido ayuda a Irán y a Rusia para ayudar a reforzar de alguna manera su defensa antiaérea ante lo que puede ser un eventual ataque de los Estados Unidos. Ya esto lo confirmó de cierta manera Maduro el fin de semana, porque lo que dijo es que hay un contacto diario y permanente con el gobierno de Vladimir Putin en Rusia, que a su vez el Kremlin confirma, y lo confirma el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien dice, sí, nosotros efectivamente tenemos una buena comunicación con Venezuela y estamos hablando frecuentemente. Lo que estamos viendo, si ustedes están conectados a través de YouTube y de Ditu, es un mensaje a través de Telegram del canciller Iván Gil, en donde dice: el gobierno bolivariano, en representación del presidente Nicolás Maduro, agradece a la hermana nación de Rusia por sus constantes esfuerzos para denunciar y desescalar las amenazas belicistas en el mar Caribe que apuntan directamente a Venezuela, mientras civiles siguen siendo víctimas de bombardeos contra pequeñas embarcaciones. Agradecemos especialmente la solidaridad y la comunicación constante de nuestros pares rusos en medio de la actual situación y reiteramos nuestra exhortación al respeto del derecho internacional, al derecho a la autodeterminación y a la soberanía nacional. Eso es el agradecimiento del canciller Iván Gil a ese tema relacionado con los contactos constantes que están teniendo con Rusia. Aquí hay que hacer una salvedad, y es que en diferentes oportunidades el Kremlin ha evitado comentar si ofrecería o no ayuda militar a Venezuela en caso de que Estados Unidos decida atacar. Claro, pero sí ha habido confirmación desde Rusia, pues, de que estos contactos existen. Lo que le digo, el Washington Post la semana pasada decía que Maduro le habría pedido ayuda a Rusia, a China y a Irán para reforzar la defensa venezolana. ¿A quién más podría acudir Nicolás Maduro hoy? No, pues claro. Son Irán, por ejemplo, María Corina Machado decía ayer que Irán ha convertido a Venezuela en un satélite.
Claro, con la presencia además de miembros de Hezbollah. En un satélite de Irán aquí en América Latina. Y entonces esta noticia del Washington Post de cierta manera la confirma Maduro con el tema de los contactos, porque no ha confirmado pues que haya pedido ayuda militar y demás. Y desde el Kremlin lo que ha dicho el portavoz Peskov es que no menciona directamente esta petición de Nicolás Maduro, pero sí dice que Rusia y Venezuela están unidas por obligaciones contractuales. Y hay que recordar y poner sobre la mesa también que Rusia y Venezuela firmaron en mayo pasado un acuerdo, Silvia, de asociación estratégica durante una visita que hizo Nicolás Maduro a Moscú y se reunió allí con el gobierno de Vladimir Putin. Son las 9 de la noche, 35 minutos. Esto es lo que pasa alrededor del portaaviones, un portaaviones que se aproxima al Caribe, esto para aumentar la presión. Unos se preguntan si esta presión finalmente es solo psicológica o si por el contrario, eventualmente Estados Unidos decida tomar acción en tierra en Venezuela. Esto mientras, Lucas, también ayer les contábamos sobre cómo aumenta la tensión nuclear en el mundo. Ya no es solamente Irán, acuérdese de los bombardeos y el ataque a unas bases nucleares iraníes que se dieron, incluso con varios de los aviones que hoy están parqueados en Puerto Rico, claro, que tiene el gobierno del presidente Donald Trump, unos bombardeos que ordenó la Casa Blanca. Pero además de esto, entonces, ayer Donald Trump anuncia una serie de ejercicios que tienen que ver con este tema nuclear y ya hay respuesta de Rusia. Se empieza, no sé, Silvia, si decirle así, pero a calentar este tema. Hace unas semanas Donald Trump anunció que se reanudaban después de más de 30 años ejercicios nucleares y que lo hacía porque China y Rusia pues estaban haciendo lo propio. El Kremlin marca un punto de inflexión en las últimas horas con la orden que se da temprano esta madrugada en la hora colombiana del presidente Vladimir Putin a sus altos funcionarios para que elaboren propuestas para una reanudación también de ejercicios nucleares, después de lo que le digo, que Donald Trump anunciara también que Estados Unidos hará lo mismo, dice él, para no quedarse atrás de Rusia y de China. Para conectarnos a esta hora, nos conectamos a esta hora con Teresita Aya, nuestra analista internacional, para entender mejor esto. ¿Qué es lo que significa? Teresita, buenas noches. Buenas noches. En el recap de hoy hablaremos de las pruebas nucleares. Pruebas que se supone estaban prohibidas en el sistema internacional, si bien países como Rusia y Estados Unidos no habían ratificado el acuerdo que prohíbe precisamente las pruebas de armas nucleares en el mundo, no lo han ratificado, y otros como India y Pakistán, que tienen armas nucleares, simplemente nunca lo firmaron. Había de todas maneras un acuerdo tácito en el mundo de no realizar pruebas nucleares. ¿Qué quiere decir pruebas nucleares? Esto es cuando lo que se está ensayando para ver si funciona o no son misiles que tienen cabezas nucleares, ojivas nucleares, y que generan una detonación en forma de hongo, que hemos visto muchas veces, que además genera toda clase de radiación y efectos nocivos, tanto para el planeta como para la gente. Esas, de una manera tácita, entre estas grandes potencias, no se habían vuelto a realizar. Esto no quiere decir que no se realizaran pruebas, por ejemplo, de los cohetes que transportan estos misiles, pero sin las ojivas nucleares. Pruebas para determinar, por ejemplo, el alcance de estos cohetes, hasta dónde pueden llegar, qué tipo de misiles pueden transportar, cómo funciona eso. Eso sí se ha venido probando de todas maneras. Lo que no se ha aprobado por este acuerdo, repito, tácito, porque no ha sido ratificado por quienes debían haberlo ratificado, son las ojivas nucleares. Pero el presidente Trump dijo que Estados Unidos está pensando y seguramente va a volver a realizar las pruebas de los misiles con ojivas nucleares, desafiando no solamente este acuerdo tácito, sino a Rusia. Y Rusia entonces ya respondió y dijo, si Estados Unidos llega a hacer estas pruebas, pues nosotros también estamos listos para probar nuestras propias ojivas nucleares, y las tenemos listas de todas maneras. Aquí vemos que la idea de disuasión que estaba diseñada para evitar una escalada de lo nuclear se está perdiendo, y estamos viendo una escalada que puede ser muy peligrosa en temas de armas nucleares. Y los dejo con algo, el famoso reloj del fin del mundo,
que nació en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, para medir qué tan cerca estamos de, como dicen ellos, el final de todo lo que pueda pasar debido a una explosión nuclear, el final de los días, pues este año llegó a 89 segundos cerca de la medianoche. Es lo más cerca que hemos estado en mucho tiempo. Y si ahora le sumamos estas pruebas, realmente estamos entrando en una era que puede llegar a ser peligrosa. En Recap Blue, el día en Colombia.